Hola a todos, bienvenidos a un nuevo tutorial. Soy Andrei, el del Photoshop, y hoy os quiero enseñar un efecto bastante sencillo y bastante curioso. Os quiero enseñar cómo crear este efecto de esta camiseta transparente. Es un efecto muy sencillo que se puede conseguir utilizando prácticamente cualquier foto. El único requisito es, voy a cambiar el modo de fusión de esta capa normal. El único requisito es que la ropa o la tela que utilicéis tenga un color uniforme, da igual que sea blanco, azul, el color que sea, mientras no tenga ningún estampado funcionará mejor, porque luego utilizaremos el modo de fusión multiplicar y para mantener estas sombras y de esta forma veis cómo se quedan estos pliegues por aquí, se ve como si el fondo estuviera arrugado. Luego os voy a enseñar también utilizando una técnica muy similar cómo he creado este efecto. Por lo tanto sería casi como un 2 por 1, no exactamente porque esto lo voy a pasar muy rápido, pero os voy a enseñar cómo he creado este efecto también. Espero que os guste este tutorial y vamos a empezar. Tendréis las fotos en la página web en psdbox.es y para los usuarios premium también tendréis el archivo PSD y las fotos en formato, bueno, en tamaño original. Lo curioso de esto es que, como podréis ver, funciona con cualquier fondo. Podéis utilizar cualquier fondo y funcionará igual. Vale, pues vamos a empezar. Iré a mi carpeta de archivos. Aquí, esta es la foto que he utilizado. Como digo, podéis utilizar cualquier foto, da igual. Y he utilizado esta porque el fondo es muy fácil de quitar y la camisa era blanca. Y lo que haréis aquí será, primero voy a recortar la foto para utilizar solamente esta de aquí, eliminar píxeles recortados. La desbloqueamos, creamos una máscara de capa y con la herramienta del... Si utilizas la herramienta de la barrita mágica, asegúrate de utilizar la opción contiguo. Y vamos a poner una tolerancia menor, 10, veamos si funciona. No. La razón por la que no funciona, aunque tenga la opción contiguo seleccionada, veis que también me selecciona esta parte de aquí. Y la razón de eso es la tolerancia. Y también porque he puesto aquí promedio. La tolerancia de 10 es demasiado pequeña y tenemos que ponerla a 5, veamos si así funciona. Sí. Porque la transición entre el fondo y la camisa no es el contraste no es lo suficientemente alto como para bloquear la selección, por así decirlo, y entonces con la tolerancia aumentamos la sensibilidad, por así decirlo, de la herramienta, ¿vale? Lo voy a hacer así rápido. Creamos la máscara de capa, ahí ya la tenía seleccionada, rellenamos con negro, se nos va el fondo y ya tenemos la selección hecha. Lo que voy a hacer a continuación, como el fondo es blanco y el pelo lo tenemos así, voy a abrir bueno, de hecho voy a ir aquí a ese documento y arrastrar uno de los fondos que tengo aquí. Lo arrastraré aquí. Con un fondo auténtico es más fácil trabajar, lo arrastraré aquí abajo. Porque de esta forma puedo ver, como podéis ver aquí en el pelo, veo los bordes mucho mejor. Para eliminar el pelo utilizaré otra técnica que ya he hecho creo que más de un tutorial explicando esto. Como el fondo es blanco y el pelo es negro, utilizando el modo de fusión multiplicar, el blanco se nos va y veis que solamente nos queda el pelo. Y de hecho si doy una pincelada con el pincel blanco veis que recupero hasta el último pelo aquí. ¿Vale? Y aún tengo la capa esta. Esto la voy a llamar pelo. Y esta de aquí arriba la voy a llamar hombre. Vale, pues ya tenemos la capa. Si la pongo en modo normal, si la activo, veis cómo queda. Pero lo que tenemos que hacer es, si reactivo esta capa de hombre, la capa hombre de arriba, el pelo se me seguirá viendo, así que tendré que utilizar una máscara de capa y con un pincel pintar sobre la máscara de capa. Primero la seleccionamos y pintamos con negro. Aquí, muy bien. Para que se nos vaya este trozo de la foto que está con el blanco y solamente nos quede el pelo sin estas líneas. No voy a utilizar la herramienta de perfeccionar bordes
para quitar este píxel de aquí, bueno, vamos a hacerlo rápido. Clic con el botón derecho, perfeccionar máscara. Aumentamos un poco la opción calar. Desplazamos el borde negativo y aumentamos el contraste. Y veamos al 100% cómo se ve. Un poquito más. Demasiado. Aquí, muy bien. Le damos al OK y ya está. Los bordes ahora están un poco mejor. Y bueno, lo de la camisa, vamos a ver, es muy fácil de hacer. Lo que tenemos que hacer es, en la capa hombre, copiar la camisa en una nueva capa. Por lo tanto, vamos a seleccionar, veamos con la herramienta la varita mágica. Tolerancia 27, demasiado grande. También quizás con la herramienta de la selección rápida lo haremos más rápido, pero aseguraos de seleccionar la capa, no la máscara de capa. Y seleccionamos la camisa tal que así. Esto aquí también. Lo estoy haciendo muy rápido porque no quiero... Solamente os quiero enseñar cómo lo hice. Es un tutorial que es... El efecto es sencillo de hacer y no quiero perder mucho tiempo. Enseñando, bueno, perdiendo aquí tiempo con la selección. Voy a utilizar la máscara rápida, es una de las muy pocas veces que la he utilizado, pero es más rápido pintar con el pincel aquí. Con el negro lo que hacemos es incluir zonas, estas rojas, las incluimos en la selección y con blanco las excluimos y veis todo lo que queda en blanco. Uy, perdón, aquí me pasan un poco. Todo lo que queda en blanco será nuestra selección. Aquí hay que tener un poquito de cuidado con los bordes. No será la mejor selección que he hecho en mi vida, pero bueno. Para el tutorial servirá. Lo que importa es que entendáis qué es lo que está pasando, por qué se crea ese efecto. Vamos a incluir esto aquí, muy bien. Y bueno, perfeccionar un poquito los bordes y ya está. Vale, vamos a quitar la máscara rápida. Y ahora, con la capa hombre seleccionada, vamos a seleccionar una herramienta de selección, el marco rectangular o el que sea. Y voy a hacer seleccionar la capa primero. Clic con el botón derecho y capa vía cortar. De esta forma tenemos la capa. Voy a desactivar las demás para que lo veáis. Bueno, dejar el fondo para que se vea mejor. Tenemos en la capa hombre activada, es la única que está activada y el fondo. Como podéis ver, hemos quitado la camisa y solamente queda la cabeza del hombre, los brazos y los pantalones. Y bueno, ya tenemos esta capa en una nueva, en su capa, ¿vale? Aquí en individual y la vamos a llamar sombras, ¿vale? Es solamente la camisa. Luego, si desactivamos las demás capas y solamente dejamos la del pelo, veis que tenemos el efecto ya casi se nos ve aquí, pero yo lo que quiero es la textura de la camisa la quiero eliminar por completo. Así que lo que voy a hacer es seleccionar la máscara de capa esta del pelo y pintaré con negro para ocultar todo, porque si os acordáis, esta capa del pelo solamente la teníamos por esta zona de aquí del pelo. Vamos a reactivar las demás y así es como queda, ¿vale? Como antes. Ahora, si cambio el modo de fusión de la capa sombras a multiplicar, tendré el mismo efecto que antes aquí en la capa pelo. Y ahora vamos a utilizar niveles o curvas. Utilizaré niveles con control comando L, porque lo que voy a hacer ahora es utilizar estos deslizadores de aquí, porque quiero que los blancos se me vayan casi del todo y solamente me queden las sombras más, los medios tonos también, solamente las sombras un poquito más fuertes. ¿Veis? Así, incluso un poquito más. Ahí. Y ahora, si las sombras son muy tenues, voy a exagerar el efecto un poquito más. Si las sombras son muy tenues, lo que podéis hacer es pulsar el control comando J unas cuantas veces, ¿veis? Y se acentúan las sombras porque estamos apilando estas capas en modo multiplicar y de esta forma se nos ve las sombras más fuertes. Ahora bien, aquí
los bordes no están perfectamente hechos porque, bueno, lo he hecho muy rápido. Pero bueno, ahora podéis utilizar cualquier foto, incluso voy a utilizar esta misma para que veáis en el fondo y veis que funciona perfectamente porque con el modo de fusión multiplicar solamente se nos ven las sombras. Veis aquí los bordes se ven bastante mal en esta foto. Pero es un efecto que es bastante interesante. Bueno, vamos a ver cómo hice la otra, que es esta. Para esta foto he recibido un correo, uno de mis seguidores me ha enviado un correo y me ha preguntado cómo hacer un efecto similar, cómo poner una foto en una tela y que se vea que esa foto está distorsionada. Pues es muy fácil. He encontrado estas dos fotos, esta y luego esta es una foto que he tomado yo mismo en la playa. Y lo que he hecho es igual que antes. En esta foto, bueno, la foto original de hecho era esta, así. He utilizado la herramienta de selección rápida, o bueno, creo que la barrita mágica es más fácil aquí. Seleccionamos, vamos a seleccionar la capa, seleccionamos el fondo, así. Y también a la mujer, y creamos una máscara de capa. Y nos quedará algo así, si eliminamos todo. Solamente dejamos esta tela en una capa separada. Y luego, a la mujer la copiamos me parece que he utilizado la herramienta de la pluma, porque aquí tenemos más curvas y es más difícil, con la herramienta de la barrita mágica, y la ponemos en su capa sin moverla, ¿vale? Están separadas ahora estas dos fotos. Luego ponemos un fondo cualquiera y ya tenemos esto listo para nuestro efecto. Lo siguiente será abrir una nueva foto. Veamos si desde aquí puedo seleccionar alguna. Creo que con esta podré hacer algo. Bueno, no es lo suficientemente grande, pero bueno, le voy a dar la vuelta y ya está. Bueno, la voy a hacer más grande para cubrir toda la parte de la tela. Aquí. Y como solamente quiero que se vea encima de la tela, la voy a crear como máscara de recorte, pulsando la tecla Alt y poniendo el ratón entre las dos capas. Me queda así. A continuación, y esto es un requisito para este efecto, igual que antes, la tela tiene que ser de un color uniforme. Si es blanco, mejor. Porque ahora vamos a cambiar el modo de fusión de la capa, esta 3, que la vamos a llamar fondo. Si cambiamos el modo de fusión de esta capa a multiplicar, ¿veis lo que pasa? Se nos empiezan a ver esos pliegues y las sombras a través de la foto. Y para darle un poquito más de realismo podemos pulsar el control o comando T y utilizar la opción de formar. Y aquí podemos mover esto un poco para deformarlo, o si utilizas una versión de Photoshop un poquito más nueva, aquí en edición tenéis la opción de deformación de posición libre y aquí podemos poner puntos por aquí y empezar a distorsionar esto un poquito hasta, bueno, siguiendo un poquito estos pliegues que hay por aquí. De esta forma se verán estos árboles un poquito distorsionados y le dará un poquito más de realismo. Le vamos a dar al OK y veis el antes y el después. Podéis también utilizar un filtro, que es el de desplazamiento, me parece. Distorsionar, no, sí, desplazar. Primero tenéis que guardar la foto así, en formato PSD, y entonces ir aquí a filtro, distorsionar y desplazar, y aquí seleccionáis ese archivo y utilizando estas sombras como un mapa distorsionará la foto. Y bueno, si queréis amplificar estas sombras, podéis duplicar la capa de la tela y la cambiáis a modo multiplicar y veis cómo queda. Esto es demasiado fuerte, así que voy a bajar un poquito la opacidad. Y bueno, así es como he creado esto. En la original lo que hice fue, aquí veis como el fondo es todo nublado y tal. He puesto pues una foto como si estuviese, bueno, como si hubiera salido el sol. Pues bueno, esto ha sido todo. No sé si ha sido propiamente un tutorial, pero bueno, os he explicado cómo podéis crear este tipo de efectos, que creo que es bastante sencillo.
Y bueno, nada más, espero que os haya gustado y nos vemos en el siguiente tutorial.